Muy bien, nos vamos directamente a Bogotá, Colombia. Allí está Francisco Santos, que fue vicepresidente de Colombia, fue también embajador de su país ante los Estados Unidos. Le digo vicepresidente, le digo embajador o simplemente Francisco, ¿cómo estás? Francisco, bien, mucho gusto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Pues aquí tratando de averiguar, fíjate que está diciendo, ¿cómo organizo la pregunta? No, ¿qué le está pasando a Petro con sus ministros o qué le está pasando a los ministros con Petro? ¿Cuál es la cosa? Yo creo que es lo segundo. Yo creo que los ministros están hasta aquí de Petro, de su ineficacia, de su ineficiencia, de que los dejó votados. La renuncia del ministro de Defensa, que ha sido un desastre, o sea, no ha sido una joya el ministro de Defensa, no. Irrevocable es porque no hay un liderazgo en el gobierno que permita hacer nada en materia de seguridad. La renuncia del ministro del Interior, que hace parte del combo de lo que llamamos el petrosantismo, es también, digamos, se están alejando un poco del desastre que hoy es Petro, que está absolutamente tóxico, pero el trasfondo es un gobierno terrible, un desastre de presidente que ha desinstitucionalizado, que se ha rodeado de corrupción y que tiene a Colombia pues absolutamente sorprendido y absolutamente, no sé cómo decirte, es que estamos todos en un sentimiento de qué nos pasó, qué es esto que nos está pasando. Este señor está destruyendo todo lo que construimos y nos va a tocar reconstruirlo y va a ser muy, muy, muy difícil. Yo creo que Petro se volvió tóxico o radioactivo y la gente está diciendo, uy, yo ya no quiero estar más ahí. O sea, no es él que le ha pedido la renuncia a sus ministros porque quiere reorganizar de otra manera. Es al revés lo que estoy entendiendo. No, sí le pidió, pero muchos de ellos ya dijeron, se supone que es protocolaria y que muchos de los más cercanos no iban a salir y dijeron, es irrevocable, sí vamos a salir, no queremos quedarnos. Entonces, el presidente habló de esa puerta y por esa puerta se está yendo todo el mundo. Lo cierto es que seguramente el nuevo gabinete va a ser mucho peor y vamos a tener muchísimos más graves problemas en materia de gobernabilidad y en materia de seguridad. Afortunadamente la economía ha aguantado, afortunadamente la justicia ha aguantado y le puedo decir que por ahora la separación de poderes está relativamente a salvo, con excepción de un Congreso que a veces se vende y a veces se entrega o se compra, porque la verdad lo que ha pasado es que lo han comprado, pero lo cierto es que Petro no ha podido hacer todo lo que quiere hacer. Sin embargo, y en esto quiero serle muy sincero, yo soy de los que creo que Petro aún quiere quedarse en el poder, quiere andar el mismo camino de Chávez en Venezuela, no lo ha podido hacer, pero no va a dejar de intentarlo hasta el último día de su gobierno. Usted que fue vicepresidente de Colombia y que conoce el Ejecutivo por dentro, ¿cuáles serían los tres principales errores de Petro? Su ego y su ego. Él no oye a nadie, él no cree en nadie más que en él no escucha, él es el que tiene las ideas, él es el que piensa que cuando dice algo se cumple y ese ego brutal creo que lo ha llevado a cometer todos el resto de errores. Uno, bueno, el segundo, está bien, dije que los tres eran ego, el segundo es su indisciplina, es un hombre tremendamente desordenado, es un hombre en su vida personal y como dirigente, es un hombre que no tiene un método de gobernar, que dependiendo de cómo se levanta toma una decisión o toma la otra, que no le hace seguimiento absolutamente a nada. Y yo diría que el tercero es su ideologización, donde todo lo que viene antes es un desastre, pero lo que él hace y lo que él dice es absolutamente perfecto. No tiene una capacidad de sentido de la crítica y no tiene una capacidad de ver las cosas malas que ha hecho y las cosas malas que venían y las cosas buenas que venían. Ahora, usted dice su ego, pero sería un ego tonto, me disculpa, ¿no? Porque es como un ego palabrero, usa un tono lírico que en el fondo es hueco,
como si estuviera hablando siempre para la posteridad, en vez para el momento que está viviendo. Es la impresión que tengo desde lejos, no sé si es así. No, Chávez era igualito. Chávez era ego, 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 ego. Con una diferencia que tenían tantos billones de dólares para repartir y para robar, que hasta que cambió el tema petrolero en el mundo, pues tuvo las plata para hacer lo que le dio la gana. Pero él solo pensaba en él. Él era el único que, eso sí, hay una diferencia grande, y era que tenía por lo menos carisma, pero el ego de Chávez era monumental. O sea, él pensaba que lo que tocaba y lo que se volvía oro. Entonces, estos autócratas tienen un tema de ego brutal, donde creen que son intocables por un lado, creen que todo lo que hacen lo están haciendo bien, y esa es una característica que uno le ve a los Kirchner, que uno le ve a Correa, que uno le ve a Arce o a Evo Morales, que uno le veía sin duda a AMLO, y también le ve a Petro o se le veía a Chávez. Cuando regresemos de la pausa, me gustaría hablar también de Venezuela, ¿no? De lo que está pasando. Aquí no todo el mundo ha visto con buenos ojos la negociación que ha hecho la administración Trump. No sé cómo se verá desde Colombia, donde tienen, pues, ¿qué? 1 millón de refugiados venezolanos o más. 3 millones. 3 millones, es una cosa tremenda. Vamos a una pausa, estamos hablando con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, ex embajador, aunque nunca se es ex embajador, siempre se continúa el título, por eso digo embajador de su país ante Washington. Muy bien, nos vamos directamente a Bogotá, Colombia. Allí está Francisco Santos, que fue vicepresidente de Colombia, fue también embajador de su país ante los Estados Unidos. ¿Le digo vicepresidente, le digo embajador o simplemente Francisco? ¿Cómo estás? Francisco, bien, mucho gusto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Pues aquí tratando de averiguar, fíjate que está diciendo, ¿cómo organizo la pregunta? No, ¿qué le está pasando a Petro con sus ministros o qué le está pasando a los ministros con Petro? ¿Cuál es la cosa? Yo creo que es lo segundo. Yo creo que los ministros están hasta aquí de Petro, de su ineficacia, de su ineficiencia, de que los dejó votados. La renuncia del ministro de Defensa, que ha sido un desastre, o sea, no ha sido una joya el ministro de Defensa, no, irrevocable, es porque no hay un liderazgo en el gobierno que permita hacer nada en materia de seguridad. La renuncia del ministro del Interior, que hace parte del combo de lo que llamamos el petrosantismo, es también, digamos, se están alejando un poco del desastre que hoy es Petro, que está absolutamente tóxico, pero el trasfondo es un gobierno terrible, un desastre de presidente que ha desinstitucionalizado, que se ha rodeado de corrupción, y que tiene a Colombia pues absolutamente sorprendido y absolutamente, no sé cómo decirte, es que estamos todos en un sentimiento de qué nos pasó, qué es esto que nos está pasando. Este señor está destruyendo todo lo que construimos, y nos va a tocar reconstruirlo y va a ser muy, muy, muy difícil. Yo creo que Petro se volvió tóxico o radioactivo y la gente está diciendo, uy, yo no quiero estar más ahí. O sea, no es él que le ha pedido la renuncia a sus ministros porque quiere reorganizar de otra manera. Es al revés lo que estoy entendiendo. No, sí le pidió, pero muchos de ellos ya dijeron, se supone que es protocolaria y que muchos de los más cercanos no iban a salir y dijeron, es irrevocable, sí vamos a salir, no queremos quedarnos. Entonces, el presidente abrió esa puerta y por esa puerta se está yendo todo el mundo. Lo cierto es que seguramente el nuevo gabinete va a ser mucho peor y vamos a tener muchísimos más graves problemas en materia de gobernabilidad y en materia de seguridad. Afortunadamente la economía ha aguantado, afortunadamente la justicia ha aguantado y le puedo decir que por ahora la separación de poderes está relativamente a salvo, con excepción de un Congreso que a veces se vende y a veces se entrega, o se compra, porque la verdad lo que ha pasado es que lo han comprado, pero lo cierto es que
Petro no ha podido hacer todo lo que quiere hacer. Sin embargo, y en esto quiero serle muy sincero, yo soy de los que creo que Petro aún quiere quedarse en el poder, quiere andar el mismo camino de Chávez en Venezuela. No lo ha podido hacer, pero no va a dejar de intentarlo hasta el último día de su gobierno. Usted que fue vicepresidente de Colombia y que conoce el Ejecutivo por dentro, ¿cuáles serían los 3 principales errores de Petro? Su ego y su ego. Él no oye a nadie, él no cree en nadie más que en él no escucha, él es el que tiene las ideas, él es el que piensa que cuando dice algo se cumple, y ese ego brutal creo que lo ha llevado a cometer todos el resto de errores. Uno, bueno, el segundo, y está bien, dije que los 3 eran ego, el segundo es su indisciplina, es un hombre tremendamente desordenado, es un hombre en su vida personal y como dirigente, es un hombre que no tiene un método de gobernar, que dependiendo de cómo se levanta toma una decisión o toma la otra, que no le hace seguimiento absolutamente a nada. Y yo diría que el tercero es su ideologización, donde todo lo que viene antes es un desastre, pero lo que él hace y lo que él dice es absolutamente perfecto. No tiene una capacidad de sentido de la crítica y no tiene una capacidad de ver las cosas malas que ha hecho y las cosas malas que venía y las cosas buenas que venía. Ahora, usted dice su ego, pero sería un ego tonto, me disculpa, ¿no? Porque es como un ego palabrero, usa un tono lírico que en el fondo es hueco, como si estuviera hablando siempre para la posteridad en vez para el momento que está viviendo. Es la impresión que tengo desde lejos, no sé si es así. No, Chávez era igualito. Chávez era ego, con una diferencia que tenían tantos billones de dólares para repartir y para robar, que hasta que cambió el tema petrolero en el mundo, pues tuvo las plata para hacer lo que le dio la gana. Pero él solo pensaba en él. Él era el único que, eso sí, hay una diferencia grande, y era que tenía por lo menos carisma, pero el ego de Chávez era monumental. O sea, él pensaba que lo que tocaba y lo que se volvía oro. Entonces, estos autócratas tienen un tema de ego brutal, donde creen que son intocables por un lado, creen que todo lo que hacen lo están haciendo bien, y esa es una característica que uno le ve a los Kirchner, que uno le ve a Correa, que uno le ve a Arce o a Evo Morales, que uno le veía sin duda a AMLO, y también le ve a Petro o se le veía a Chávez. Cuando regresemos de la pausa, me gustaría hablar también de Venezuela, ¿no? De lo que está pasando. Aquí no todo el mundo ha visto con buenos ojos la negociación que ha hecho la administración Trump. No sé cómo se verá desde Colombia, donde tienen, pues, ¿qué? 1 millón de refugiados venezolanos o más. 3 millones. 3 millones, es una cosa tremenda. Vamos a una pausa, estamos hablando con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, ex embajador, aunque nunca se es ex embajador, siempre se continúa el título, por eso digo embajador de su país ante Washington. Volvemos. Seguimos desde Bogotá, Colombia, con el ex vicepresidente de ese país, Francisco Santos, también fue embajador ante los Estados Unidos. Francisco, la pregunta es, Maduro ha recibido como héroes a los primeros deportados de Trump. Ahí lo vemos. ¿Le está sacando partido el madurismo a esta negociación? Pues está haciendo lo posible por sacárselo, ¿no? Ellos piensan que esto es lo mismo que negociar con Juan González y con Biden, pero están totalmente equivocados, que no les quepa la menor duda. Ahorita están ellos pensando que esto les va a dar mucho más tiempo, pero lo cierto es que a cambio de nada, Estados Unidos logró esto, logró que les devolvieran, creo que 5 personas que Diosdado y que estos mafiosos habían ¿Secuestrado? pues secuestrado, porque eso no era un proceso. Estos pobres que se ven así, muy pronto van a estar volviendo a salir para irse a Estados Unidos o a otros lugares. Creo que Colombia va a tener un problema grande porque estos se van a venir, pero que no les quepa la menor duda a Trump, y él tiene clarísimo y tener claro que los señores del Tren del Agua van a acabar allá otra vez.
La única manera de parar a los señores del Tren de Aragua es si los llevan a la cárcel allá en Guantánamo, que era lo que han debido hacer. Pero por ahora, lo que Estados Unidos está haciendo es ganando un espacio a cambio de absolutamente nada. Este pobre señor que veo ahí, el señor Diosdado, yo no le vendería un seguro de vida. Y el señor Diosdado, yo solo lo veo de tres maneras: o en un ataúd, o en un uniforme naranja, o en el mejor de los casos, viviendo en Turquía o viviendo en Sudáfrica o en alguno de esos países, gozándose los muchos billones de dólares que se le robó al pueblo venezolano. Ahí lo vemos Eso bien, dentro del avión, ¿no? Como festejando, como si fueran héroes completamente. Ahora, no estoy totalmente convencido de ese criterio, porque si tienen un arma en sus manos los maduristas o el gobierno de Maduro, que es la idea, y lo habíamos dicho antes y ya, de solo recibo a cambio de que me quites las sanciones. Vamos a escuchar a Maduro hablando del tema. Lo he dicho, se lo he dicho a muchos mandatarios en el mundo, se lo he dicho a enviados especiales de distintos gobiernos, se lo dije al embajador Richard Grenell, enviado especial para Venezuela del presidente Donald Trump. Levanten todas las sanciones y nosotros en Venezuela garantizamos absolutamente, como siempre fue, que ni un migrante saldrá otra vez en nuestro país y que todos los que quedan afuera regresarán a trabajar, a construir y a hacer próspera Venezuela. Ten esa seguridad absoluta. Es la fórmula cubana y lamentablemente a Cuba le ha salido bien hasta ahora. Yo creo que hay una diferencia, y es que en este caso, primero, el gobierno americano tiene clarísimo que este señor es un bandido, tiene clarísimo que este señor maneja el negocio del narcotráfico, tienen clarísimo que este señor, y creo que Marco Rubio, Landau, Chris Waltz, todos los que, digamos, el más alto nivel de política exterior tienen clarísimo quién es. Segundo, todos sabemos que lo que está diciendo es mentira, no puede garantizar ni lo uno ni lo otro. Y tercero, yo creo que esto pronto, este espaciecito que tienen, pronto se les va a acabar. Y creo que quien estamos viendo allí tiene claro que cualquier futuro político que él quiera tener depende de que este señor no esté en el poder dentro de 4 años. Por último, elecciones en Ecuador. Es como si el correísmo o, no sé, y otros sismos de América Latina no murieran nunca. Sí, tristemente. Está el país totalmente dividido. Yo creo que no cometió muchos errores al no trabajar en la sierra, donde era su fuerte, y perdió cerca de 5 o 6 puntos que había ganado en las elecciones pasadas. Descuidó la sierra absolutamente. Ahora que viene la segunda vuelta, Pachacuti va a jugar un papel importantísimo, pero eso de que piensa que Pachacuti es correísta, no es cierto. Es más, cuando usted mira, Noboa ganó en la mayoría de las provincias donde los indígenas son gran mayoría. Lo que sí es cierto es que creo que Noboa, que pensaba que iba a ganar en esta primera vuelta y que supuestamente tenía encuestas, va a tener que transformar un poco su distancia y su mirada. Como ganó la primera vuelta, pues lo que la otra señora va a hacer es tratar de mostrarlo como un dictador, cuando la verdad de quien va a gobernar, si gana el correísmo, es Rafael Correa, no es la señora que aparenta ser la presidenta. Y creo que en ese sentido va a ser una campaña llena de incertidumbre, pero tampoco está fácil para que el correísmo gane. Lo que sí es cierto es que Noboa se equivocó en muchos escenarios. Lo que sí es cierto es que Noboa tiene que dejar un poco esa distancia que ha asumido, porque pues en este año que le ha tocado y que ha sido el año más difícil
uno de los años más difíciles en la historia de Ecuador, pues logró avanzar un poco, pero no suficiente. Desaparecieron las otras fuerzas políticas, por ejemplo, Lasso no aparece, Nebot, el ex alcalde de Guayaquil, prácticamente está desaparecido. Esto se volvió un escenario Correa-Noboa, y pues tristemente ese correísmo que es tan riesgoso y tan peligroso para la libertad y para la democracia, pues todavía tiene posibilidad de llegar al poder. Dios quiera que no sea así, porque me da mucho temor que Correa, que ya entregó el poder una vez, no lo vaya a entregar una segunda vez. Sí, vamos a ver, de todas maneras, recordemos que Lenín, Correa creía que lo tenía atado y bien atado, y al final no fue así en caso de que ganara ella. Muchísimas gracias, Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, un hombre agudo, inteligente y valiente que dice lo que piensa a todo riesgo. Así que muchísimas gracias. A ver si lo vemos por acá de nuevo dando clases en la universidad. Muchas gracias, un abrazo. Cómo no. Vamos a una pausa y al regresar, hora de debate político con ambas partes, aunque no todo el mundo quiera que tengamos ambas partes.